Cordial saludo, mi nombre es Marixa García y en esta oportunidad les voy a socializar mi informe de estado actual del proyecto Mejorar la experiencia de los usuarios en la vicepresidencia de fondos en administración. Fundamentalmente, este trabajo viene articulando, pues digamos que dos grandes ejes correspondientes al tema de, pues, digamos que por la pandemia se generaron algunos cambios muy importantes en los procesos que se tenían dentro de esta vicepresidencia. Lo que se pretende es integrar o buscar por medio de la publicidad digital el vehículo para poder informar de manera contundente a los aspirantes y beneficiarios de los procesos que se adelantan dentro de esta vicepresidencia. Entonces, todo a vez que por temas de la pandemia se incrementaron los indicadores en cuanto a PQR respecta. Entonces, procesos que para un beneficiario o aspirante eran muy fácil realizar en un primer momento, pues realmente, porque pues iban a las oficinas presenciales, tenían esta posibilidad de tener esa experiencia. Infortunadamente con el tema de la pandemia, pues esta opción ya no era viable y por ende todo el tema de, pues digamos que preguntas o inquietudes se empezaron a realizar directamente a la entidad, lo cual ha generado pues un ruido enorme y ha sido un poco difícil de manejar. Entonces lo que se busca en un primer momento es cómo integrar esos dos frentes, tanto el tema de la publicidad digital en modo de respuesta al tema de PQRs de una entidad del Estado. El lugar de intervención, ya para entrarnos un poco más en el tema, es una entidad pública. Lo primero es saber que es una entidad pública de financiamiento de educación superior con tres ejes de negocio fundamentales. Entonces hablamos de la de crédito educativo, que es la que más se conoce, pues donde se ofertan créditos para estudiar pregrado y posgrado en el país o para el perfeccionamiento de idiomas en el exterior. Por otro lado está el tema de la Oficina de Relaciones Internacionales, que se encarga de organizar todos los recursos pertenecientes a, pues digamos que alianzas que realiza el país con otras entidades a nivel multilateral y pues digamos que son canalizadas por parte de esta oficina para otorgar becas, ya sea para que vengan a estudiar acá o para que colombianos estudien en el exterior. Entonces, esa es la gestión que se realiza desde la Oficina de Relaciones Internacionales. Y desde la Vicepresidencia de Fondos en Administración, que es donde se genera este proyecto, pues se encargan de la administración de recursos de terceros. Entonces, ¿esto en qué consiste? Consiste en que un constituyente, es denominado así, la figura de, pues firman un documento donde hay una serie de acuerdos para la financiación de recursos para beneficiarios pues digamos que con ciertas características definidas por el constituyente y por el proyecto. ¿Por qué digo por el proyecto? Porque generalmente, digamos que estos constituyentes pertenecen a entes gubernamentales, como lo pueden ser las gobernaciones, como lo pueden ser los ministerios del trabajo, como lo puede ser el Ministerio de Educación, como lo puede ser el Ministerio del Interior, que al tener unos planes de gobierno, digamos que de alguna manera u otra buscan a la vicepresidencia de fondos en administración para dar oportunidades para que aspirantes y beneficiarios puedan acceder a la educación superior de acuerdo a ciertos lineamientos. Entonces hay unos fondos que se denominan fondos condonables. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que yo cumpla con una serie de requisitos establecidos en el reglamento operativo, puedo acceder a la condonación de, pues digamos que de ese recurso financiado como tal. Entonces, ya entendiendo esto, digamos que la vicepresidencia de fondos se caracteriza por atender poblaciones que pues son vulnerables. Entiéndase, población vulnerable muchas veces son personas que no tienen acceso a Internet. Su único acceso digamos que para acceder o para tener un intercambio con la entidad es por medio de celulares. Y pues digamos que todos los procesos han sido pensados en un primer momento con el tema de, pues digamos que fundamentalmente de computadores, que todo el mundo entra por computadores, entonces esto ya digamos que esos hallazgos los vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, bueno, esto en cuanto al tema de descripción del lugar de intervención. Por otro lado está el padrino del proyecto, perdón. El sponsor pues digamos que es Claudia Pacheco, ella es la supervisora de actividades del área de planeación de la Vicepresidencia de Fondos en Administración. Este es un grupo transversal que se encarga de soportar pues todas las actividades que se realizan en la vicepresidencia inherentes a la administración de estos proyectos. Entonces, allí se maneja todo el tema de experiencia del consumidor y paralelamente de todo el tema estratégico de PQRs. Entonces, ella va a ser la persona encargada de dar visto bueno acerca de este proyecto y pues la que ha estado en las entregas fundamentalmente. El problema o la oportunidad definida para este proyecto, ¿cuál es?
Fundamentalmente el incremento de PQRs que se ha generado por la virtualización obligada de la entidad en tiempos de pandemia y pues obviamente una mejora, perdón, del usuario en pues por medio de la publicidad digital. ¿Qué antecedentes se tienen en cuanto a lo digital respecta? De acuerdo a esta situación de la pandemia, se han empezado a generar webinars que han sido y que han permitido el acercamiento entre los beneficiarios y aspirantes de todas digamos que todos estos fondos y pues digamos que los otros productos que se manejan dentro de la entidad. Entonces, esto ha generado una cercanía y pues digamos que de alguna manera u otra han sido muy bien aceptados por el público. Pero tenemos otro antecedente que no es muy positivo y esto sí ya respecta netamente a fondos. Dentro del sitio web de la entidad hay una parte que está definida solamente para fondos en administración y pues fue definida de adentro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca fue tenido en cuenta el consumidor para este tipo de trámites. Entonces, digamos que era muy fácil para mostrar para la vicepresidencia de fondos, pero el beneficiario no encontraba la información de manera intuitiva y esto genera, pues, digamos que lo que hemos venido hablando, el incremento de PQRs. Entonces, ya más adelante vamos a hablar de esa experiencia del usuario y cómo, pues, adaptarla de acuerdo a estas necesidades específicas de los beneficiarios. Acá vamos a empezar a hablar un poco más del segmento, del mercado y la categoría. Entonces, para este caso, fundamentalmente vamos a hablar que pues aquí se atienden o digamos que se atienden beneficiarios y aspirantes que en algunas oportunidades, como lo hemos venido diciendo, no tienen acceso a Internet, que generalmente se desplazan de sitios donde viven con su familia para poder acceder a la educación superior, a centros urbanos un poco más grandes. No tienen acceso a Internet, los servicios públicos a veces también son limitados. Entonces, ese es más o menos como el perfil. El usuario o competidores, fundamentalmente el perfil de los estudiantes beneficiarios de los programas ofrecidos por la Vicepresidencia de Fondos en Administración son población vulnerable con escasos recursos, poco acceso al sistema pues, de información, imposibilidad de dirigirse a los centros urbanos a adelantar los trámites personalmente. Son estudiantes arraigados a su cultura, empoderados en los conocimientos de sus derechos. Paralelamente, por toda esta pandemia, es muy complejo el tema de ese acercamiento con la entidad. Los estudiantes, pues digamos que son muy conocedores de toda su cultura, digamos que toda su cosmovisión y todo lo que los ha construido. Digamos que tienen una figura muy crítica y a veces es un poco complejo, que eso lo vamos a ver en el arquetipo identificado. Para este, es importante también mencionar acá que para este capítulo y también digamos que en búsqueda de, de pronto generar unos caminos de convergencia con estos beneficiarios, se generó un Empathy Map que reunió digamos que las necesidades y digamos que esos miedos que tienen los beneficiarios. Por otro lado, se desarrolló un Service Blueprint, el cual acá está, digamos que la URL para ingresar a verificarlo, donde se identificaron todos los cuellos de botella que hay dentro del proceso de adjudicación, legalización, renovación, que son los procesos que son de mayor, digamos que conocimiento allí. Y también identificamos un arquetipo que es muy importante enunciarlo en este momento. Entonces, fundamentalmente se le denominó Eider Rentería, pertenece a las comunidades negras, es un joven impulsado por su familia o su comunidad a estudiar. Es consciente de, pues, que en su realidad enfrenta un dilema y es básicamente estudiar o trabajar. Pertenece a estrato 1 y 2, va más o menos de 16 años hasta los 35. Provienen de una zona alejada de los centros poblados y principalmente sin acceso a Internet. Solamente tienen como Internet móvil. Muchas veces se sienten atacados, tienen reacciones hostiles, toda vez que sienten, pues digamos que la entidad no es cercana y reclaman porque, digamos que nunca se diseñan los productos de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo, pues digamos que a una mejor experiencia. Por otro lado, los procesos de la entidad son engorrosos. Desde el diligenciamiento de la solicitud del crédito condonable no les es muy claro si les quedó bien, si les quedó mal, si tienen que hacer alguna corrección. Entonces, esto ha generado que infortunadamente tengan una muy mala experiencia. Esto se identificó por medio de este proceso. Entonces, ya decantada toda esta información, comenzamos a hablar de los objetivos que tiene este proyecto. El objetivo general es crear una estrategia de publicidad digital que permita la disminución de PQRs en la vicepresidencia de fondos. ¿Por medio de qué?
del siguiente objetivo específico, que es analizar el entorno digital de cada fondo en administración para el desarrollo de la estrategia. Entonces, en un primer momento se identificó y se pudo, digamos que mirar qué era lo que se había hecho, digamos que todos los antecedentes que se hicieron anteriormente y pues digamos que cómo podíamos mejorarlo para la presente convocatoria 2021-2. Por otro lado, el objetivo número 2 fue definir y estructurar una estrategia de publicidad digital para los micrositios web de los fondos top de comunidades negras, comunidades indígenas. Esto, pues digamos que son los fondos más representativos dentro de la vicepresidencia. Estructurar estrategias de transacciones hacia los sitios web de los fondos top, visualizando los trámites. Entonces, esto pues también ya vamos a empezar a hablar un poco más al respecto de cómo se desglosaron estos objetivos específicos en unas actividades que ya en su gran mayoría están hechas. Entonces, en cuanto al análisis del consumidor por fondo de mayor relevancia, encontramos que pues, se hizo el Empathy Map del que habíamos hablado anteriormente, se encuentra entregado el 100%, la definición del arquetipo de acuerdo a la población de los fondos en administración, también ya se encuentra, digamos que entregado. Una realización del estudio DOFA también ya se realizó. La elaboración del Service Blueprint también se realizó. Y el prototipo de la página web para mejorar la navegación por los dispositivos móviles. Entonces, bueno, acá hay varios hallazgos importantes dentro de este entregable y lo primero fue identificar que en su gran mayoría los beneficiarios acuden a todos los servicios de la entidad por medio de un dispositivo móvil. Entonces, esto nos permitió volcar toda la estrategia a realizar el proceso por este medio. Por otro lado, digamos que en cuanto al prototipado digamos que de este ejemplo, le permitió al beneficiario también, o nos permitió dentro del equipo identificar que habían algunos errores que ya se han venido corrigiendo. Por otro lado, pues digamos que, bueno, acá vemos un poco el tema de los costos de los entregables, las personas que estuvieron relacionadas con el entregable. Por otro lado, está el entregable número 2. Aquí respecta el análisis cualitativo y cuantitativo, pues digamos que acá lo que se buscó es cómo identificar por medio de la base de datos de PQRs cuáles son los que más relevancia y los que más generan, pues digamos que alguna confusión en cuanto a los procesos de adjudicación. Entonces, aquí viene el tema que se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo de la base de PQRs de los beneficiarios versus fondos para identificar cuáles son los fondos que más ruido generan, por decirlo de algún modo, o los que los procesos son más engorrosos. Por otro lado, está el análisis cualitativo y cuantitativo de la base de PQRs. Entonces, allí se empezaron a identificar las tipificaciones y pues también se identificaron como el top 10 de las mayores tipificaciones que tenían pues algún inconveniente para generar todo este tipo de, digamos que de piezas. Para eso se generó estos entregables. Y por último, una entrega de un informe con los hallazgos encontrados tanto en el objetivo, digamos que en el entregable 1 y en el entregable 2. Ya cuando hablamos del entregable 3, bueno, esta ya es una pieza informativa de apertura del Fondo de Comunidades Negras, Indígenas y Víctimas. Para la articulación de este entregable se tuvo en cuenta, pues digamos que ya todos los insumos que teníamos, tanto como el Empathy Map, como todo esto que ya se había armado paralelamente con el tema de PQRs, ya identificado toda esta información, se hizo un match y allí se pudo vislumbrar o se pudo generar las siguientes estrategias. Entonces, pues lo primero fue una reunión tanto con la Oficina Comercial y Mercadeo como la Oficina de Comunicaciones para definir cómo se iba a generar este requerimiento, colocando de acuerdo a todas las áreas identificadas y que se cumplieran con los objetivos que se tenían, como cada área tiene unos objetivos diferentes, entonces que se lograra articular de manera contundente con este tipo de, pues digamos que de solicitud, para ir haciendo como una especie de embudo en la definición del contenido y diseño y en la definición de los textos y en la definición de las imágenes que se iba a compartir en estos tipos de fondos. Entonces, esto fue como lo primero que se realizó. También para el tema de los videos promocionales de los fondos de comunidades negras, que también se encuentra entregado al 100% y pues ya se puede evidenciar por medio de YouTube, se puede evidenciar por las redes sociales de la entidad, que ya se encuentran publicados y se encuentran al 100%. Eso pues se hace con el objetivo de cumplir pues, con todo el tema de la apertura de la convocatoria correspondiente al 2022 para estos fondos que tienen tanta relevancia.
Entonces, la reunión de entendimiento también, digamos que la estructura fue la misma, una reunión de entendimiento con las áreas de comercial y mercadeo y de comunicaciones para definir la línea gráfica, para definir el diseño, los textos y paralelamente pues la definición de locaciones y pues ya digamos que ellos dentro de sus equipos de trabajo, paralelamente toda la producción inherente a ese tipo de situaciones. De pronto solamente con el insumo que se les pasó, ellos comenzaron a identificar cómo se podían surtir estos procesos. En cuanto al entregable número 5 y número 6, esto pues digamos que ya está planteado, estos son de los cambios que fue necesario realizar para este proyecto. Para estos entregables se tenían pensados en un primer momento cuando se hizo el planteamiento del proyecto, fundamentalmente se tenía pensado que se hiciera por medio de mensajes de texto y pues otro tipo de herramientas, pero por temas presupuestales infortunadamente no se pudo realizar. Estas dos entregables que vamos a hablar a continuación, pues digamos que se encuentran en proceso de aprobación. Al ser una entidad pública se aprueba un presupuesto para un año. Entonces, pues digamos que para acceder a esos recursos que quedan pendientes o digamos que si el bolsillo se acabó la plática del bolsillo rápidamente, es necesario pues que pase por comité de adjudicaciones, bueno, digamos que esto tiene una serie de procesos correspondientes, entonces sí lo tenemos que verificar de esta manera. Por otro lado, entonces, pues digamos, ¿cuál fue pues, la propuesta que se le tiene en este momento al vicepresidente? Es el tema pues, de generar anuncios por medio de Messenger para mitigar, digamos, todo este tema de chicos que no han surtido sus procesos de adjudicación de manera correcta. Entonces, es aquí donde pues estamos en proceso hasta ahora de aprobación y yo creo que pues ya la ejecución de esta estrategia se realizará hasta el 2022 porque pues ya para este año por temas presupuestales no se puede sacar. Lo mismo pasa con esta estrategia de WhatsApp, pues todo esto requiere una serie de aprobaciones, entonces pues todo dependerá en gran medida que se pueda surtir con estos procesos de aprobación por parte tanto del vicepresidente y paralelamente con los equipos de comercial y de comunicaciones de la entidad. Entonces, de esto dependerá fundamentalmente la ejecución, la reunión pues, con las diferentes áreas y directivas para poder decantar toda esta información y pues que se tomen las decisiones pertinentes. Entonces, pues acá vamos a hablar un poco más del control de cambios. Entonces, pues digamos que se incluyó realizar un service blueprint para tener una mayor articulación de los procesos dentro de, pues digamos que qué es lo que hace el beneficiario y aspirante y cuáles son los cuellos de botella identificados allí. El tema de presupuesto, pues para la primera estrategia ya ahora se propuso por medio de WhatsApp y pues ya el tema, digamos que fue necesario rechazar el tema de la estrategia de mensajes de texto por temas presupuestales, que fue lo que les enuncié anteriormente. Esos fueron los cambios más relevantes que se tuvieron dentro o que se han tenido hasta el momento en la ejecución de este proyecto. Acá ya empezamos a ver un poco de los KPIs del proyecto. Entonces, bueno, pues acá como se puede evidenciar, pues digamos que dentro de Instagram y de Facebook, pues nomás se lograron 43 interacciones para el tema de Instagram y para el tema de Facebook 31 interacciones, donde se tenía proyectado que iban a ser más o menos 25.000, que son los beneficiarios que, pues las becas, el total de becas que se van a adjudicar para becas condonables, perdón, créditos condonables que se van a adjudicar para este periodo. Entonces, pues no se ha tenido ese alcance dentro de las redes sociales, pero es muy importante mencionar que se han hecho una serie pues de asociación, digamos que de socializaciones dentro de las universidades y paralelamente hasta con colegios para que tengan esta información. Entonces, pues digamos que ha sido un poco complejo el tema de la difusión de este tipo de piezas, porque pues a pesar de que se había identificado dentro del marco, digamos que de la planeación, pues que esto iba a funcionar de una manera como, por lo menos que iba a tener como 1000 reacciones, por lo menos, pensaba yo en mis adentros, pero pues digamos que ya en los hechos no se ha visto estas reacciones. Lo mismo pasa con el Fondo Indígenas, que nomás tuvo 63 interacciones por medio de Instagram y por medio de Facebook 16 nomás. Entonces, pues no se ha alcanzado con la meta aún.
Es importante decir que estos fondos todavía se encuentran pues en apertura y pues que esta medición puede incrementarse a futuro. Entonces, pero pues que se han hecho o sea, digamos que estas piezas no solamente se han utilizado por medio de estos canales, sino que se han hecho procesos de socialización directamente con los colegios, por medio de charlas que han permitido dar a conocer de pronto estos procesos de manera más cercana. En cuanto a los videos, pues también se tenía una meta de por lo menos 25.000 beneficiarios o aspirantes que vieran estos videos y al día de hoy, siendo pues fundamentalmente, ya les confirmo la fecha, hoy siendo 7 de agosto, pues digamos que estas son las interacciones que se tienen en un primer momento. Entonces, lo primero, pues son 5.026 para el primer fondo de comunidades negras, para el primer video de comunidades negras, para el segundo, pues nomás 218 interacciones y para el tercer video, pues 109 interacciones nomás. Entonces, pues sí, digamos que en cuanto a costos, esto lleva un costo bastante alto el tema de la preparación de estos videos. Entonces, pues no han tenido, digamos que la difusión que pues entiende y que se debería haber tenido. Entonces, pues esto nos lleva a revaluar un poco el tema de, pues digamos que los beneficiarios, si sí utilizarían este tipo de procesos. Y pues ya está la parte final de los entregables pues de las piezas que se van a entregar ya dentro de los adjuntos. Esto sería todo de todo lo relacionado con mi proyecto. Les agradezco muchísimo por su atención y que tengan un excelente día.